Ah, ya está grabando. Ok. Entonces, ¿en qué me quedé? Pues vean, ya cargó. La vuelta es que esta vaina demora mucho. La verdad es esta utilidad gráfica, el pgadmin es muy útil, es muy bacano, pero se demora bastante en cargar la primera vez. Una vez ya carga, ya está súper genial esta cosa. Viene en varios idiomas. Dios mío. Viene en varios idiomas y todo, entonces también está cool. Por ejemplo, si hablan portugués, portugués brasileño, está cool. También está en español. Y así. A mí me gusta dejarlo en inglés. Y por acá, vean una cosa. Por aquí hay dos cosas que meterle al pgadmin. Por un lado está la contraseña y el usuario del pgadmin y por otro lado está el de la base de datos. Entonces, les voy a mostrar rápidamente cómo es que se utiliza este y pasamos con otra cosita. Por un lado, para ingresar al pgadmin yo tengo que meter un correo. El correo que tengo que meter no tiene que existir. El que yo puse es este que está aquí, admin@mail.com. Y yo simplemente tengo que coger eso, copiar y pegar acá. Y ya. Ese va a ser el correo. Por otro lado, la contraseña va a ser esta. Súper segura la contraseña. Nunca pongan una contraseña de 4 caracteres cuando estén en producción. Esta es de 4 caracteres, que es roots. Y con esos dos datos yo ya puedo entrar ya puedo hacer login, ¿cierto? Aquí me está mostrando que está ingresando. Aquí ya no está lento, aquí sí es un poquito más rápido. Y esa es la interfaz. Vean que esta está bastante más bonita que la de la otra que estábamos viendo ahorita. Asimismo, yo puedo agregar aquí un servidor. Lo que está entiendo por servidor es básicamente las bases de datos. Aquí le voy a poner un nombre cualquiera. Por ejemplo, pongámosle test. Y hay que llenar dos datos. Por un lado, el primero es el nombre que le voy a poner al servidor, que el servidor es la misma base de datos. Y por otro lado, la conexión. La conexión es súper sencilla también. Esto me autocompleta muchos campos, pero hay que coger uno que se llama host. Y este es un poquito complicado. Como este es un poquito complicado, primero voy a meter la contraseña. Miren que estos datos son los mismos que está en mi base de datos. Eso lo llenas desde parte de la net, pero no lo puede llenar todo. Miren que aquí está el puerto del Docker, que es el 5432, y aquí me sale 5432. Me dice la base de datos, que es Postgres. Aquí la base de datos, que es el mismo nombre del contenedor, también es Postgres. Y luego está el nombre de usuario. El nombre de usuario es admin, que es este mismo. Qué pena, lo siento. Lo que no puede llenar es la contraseña. La contraseña es admin123. Nunca pongan una contraseña así cuando estén en producción. Eso es válido solamente en desarrollo. La contraseña simplemente es copiar lo que tenía en el archivo de configuración de mi Docker Compose. Y este dato es el que es un poquito más maluco de sacar. Lo que pasa es que yo, para poder sacar el hostname o el address, tengo que hacer uso de la net que tiene Docker. ¿Cómo se hace uso de eso? Eso es lo maluco. Básicamente toca hacer uso de bash. Y para yo poder hacer uso de bash, tengo que sacarme una instrucción desde lo más profundo del odio humano, con una cosa que se llama docker inspect. Les voy a mostrar cómo se hace, pero también les voy a dejar el comando por ahí en algún lado, porque es un poquito extenso. Entonces, para poder hacer uso de eso, primero tengo que hacer un docker ps. Un docker ps. Y este docker ps, que me bota toda esta línea de texto que no es muy legible, es porque necesito sacar del Postgres, que es de este contenedor, necesito sacar este identificador. Entonces lo copio y luego de sacar el identificador tengo que hacer otra instrucción, que esa es más maluca, se llama docker inspect,
Y lo que le manda al docker inspect es el identificador que se copia acá en el paso anterior. Entonces primero hago un docker ps para sacar el identificador, ¿cierto? Que el identificador es este. Una vez cogí ese identificador, yo hago docker inspect del identificador, que es este, el que está pegado aquí de donde dice Postgres. Cojo ese, lo inspecciono, eh, así, ahí me salió un montón de información. Todos estos son datos del contenedor, eso es el cómo funciona el contenedor por debajo, no se fijen en eso. La mejor manera de yo hacer esto es tal que así. Yo cojo el comando anterior y luego uso un pipe, el pipe es esta línea. Eso está en un teclado normal, está como, bueno, keyword sí, layout. En un teclado normal, el usual, el de toda la vida, ese símbolo está aquí debajo del escape. Bueno, en este en concreto no, pero ese símbolo suele estar aquí bajo el escape. Voy a... Usualmente está acá. Usualmente está aquí. Pero en algunos teclados puede que cambie. Eso es una línea recta. Pero usualmente está aquí bajo el escape. Una vez tienes el comando hasta este punto, lo que hace es un grep. Que grep es una utilidad que me sirve para buscar con expresiones regulares. Y lo único que tengo que meterle al grep es una instrucción, perdón, que se llama IP en mayúscula, IP address, escrito tal que así. Le haces esto, le das enter y eso no te bota nada porque la escribí mal, es con 2Ds, así. Y mira que esto te arroja dos cosas, uno que dice secondary IP address y otro que dice IP address, IP address. Uno coge el segundo, el que dice IP address, IP address, y eso es un número muy parecido al 0.0.0, solo que en este caso no es 0.0.0, sino que es 172.19.0.2. ¿Cuál es el problema? Yo cada vez que voy a agregar un nuevo servidor, o sea, una nueva base de datos, ese número cambia. Entonces uno tiene que aprender, o bien se aprende la manera de sacarlo, o bien mantiene eso en algún lado escrito. Por ejemplo, yo me lo aprendí. Y una vez tengo ese valor, lo que hago es que cojo eso y lo pego acá. Le doy save y eso comienza a hacer algo por detrás. Lo que hace es que se conecta con la base de datos. Y aquí yo tengo la estructura de la base de datos. Miren que aquí se de ir a veces. Y tal. La base de datos esta en concreto se llama store. ¿Por qué sé que se llama store? Porque aquí dice. Aquí dice que se llama store. O tienda en español. Sé que me conecté a la que es porque el nombre tiene que ser el mismo que está aquí en PostgreSDB. Tiene que ser el mismo nombre. Si no es el mismo nombre, algo está mal. Entonces, yo sé que estoy acá. Aquí me sale una X porque no he cargado como tal las tablas que están dentro de esa base de datos. No he cargado como el formulario con el que meto cosas, pues. Una vez se carga la primera vez, esa X se quita. No es como que hay un error, realmente. Y aquí yo puedo ver todo el esquema de mi base de datos. El esquema es como la distribución donde tengo todo y tal. Y esto es lo que mantiene viendo un backend. De pronto a alguien le puede parecer que es raro que inicie por esta parte cuando me refiero al backend. Pero dos cosas, esto es un bootcamp, entonces toca ir rápido con algunas cosas. Y también detallar que realmente lo que está haciendo el backend todo el tiempo es interactuar con esto. De hecho, incluso aquí pgadmin, esto es una cosa que tiene muy bacana. Pgadmin me saca métricas, me saca estadísticas de cómo está el sistema. Entonces eso es muy útil, porque yo tengo un panel de control que me muestra cómo está el sistema.
y lo puedo ver muy rápidamente. Por ejemplo, por aquí está la cantidad de sesiones iniciadas, las cantidad de transacciones por segundo. Las transacciones por segundo son básicamente como las escrituras, por así decirlo. Y así, esto funciona mejor cuando ya la base de datos está montada sobre el mismo computador. Aquí con Docker funciona un poquito extraño, hay algunas métricas que se alteran de una manera extraña. Pero, así rápidamente, donde dice esquemas, aquí donde dice esquemas, hay otra cosita que dice tablas. Y en esta cosita que dice tablas es donde yo puedo montar toda la base de datos. Yo realmente podría cargar un archivo de SQL con toda la información. Que SQL es un lenguaje con el que yo puedo definir datos. Entonces puedo cargar un archivo de SQL por acá, donde dice SQL. Yo cojo el archivo, lo copio y lo pego aquí. Y ya simplemente lo voy a ejecutar y eso me carga la información de la base de datos. El problema es que no tengo ningún archivo de SQL a la mano. Entonces les puedo mostrar la utilidad gráfica, que también es muy parecida. Simplemente en donde dice tablas, uno le puede dar a crear tabla, y ya con eso uno crea la tabla. Es fácil. Por ejemplo, no sé, example. Mm, También podría hacer esto con código. No solamente se puede hacer con esta utilidad gráfica. Realmente lo usual es hacerlo con código, pero pues les quiero mostrar cómo se ve una tabla normalita. Entonces le doy save y ya esto me genera la tabla. Y ven, ahí está la tabla. Esto es código de SQL. Pero como digo, hacerlo a punta de SQL de esta manera, con la utilidad gráfica, eso es muy mamón. Nadie lo hace así. Sino que se usa código generado por el propio backend. Entonces, en aras de verlo está cool, está bien saber que uno puede hacerlo así, pero uno generalmente utiliza otras maneras para hacerlo más sencillo. Esto es una cosa que quiero que hagan. Después de que terminemos, quiero que lleguen hasta este punto, que tengan aquí un archivo que diga example. Que alguien note eso. Esa sería una práctica realmente. Quiero que usen Docker para crear eso es una base de datos BD, que usen Docker para crear una base de datos, y esa base de datos que la puedan ver con el pgadmin. Solamente que la puedan visualizar, no tienen que escribir nada realmente. Que la puedan ver con pgadmin, y que una vez la puedan ver, que crean una tabla que se llama example. Esto mismo que acabo de hacer yo. Esta misma intención de tarea la voy a poner en el archivo en el repositorio del bootcamp. La idea es que hagan ustedes esto mismo. Y eso es una pequeña introducción. Realmente eso es una introducción a lo que serían bases de datos, concretamente con Docker. Eso ya es útil. Esto que les he explicado hasta ahorita ya da plata. Realmente. Eso te puede ahorrar muchos problemas. Te puede ahorrar muchos problemas y también te permite probar muchas cosas. Por ejemplo, yo podría hacer esto mismo con otro tipo de base de datos o con otra base de datos. Por ejemplo, si quiero aprender a usar Redis, puedo hacerlo así. Si quiero aprender a usar MySQL, MariaDB, el mismo Postgres, que todos esos son otras bases de datos. Entonces lo puedo hacer a través de esta utilidad que les mostré con Docker. Lo que cambia realmente es poco. Simplemente tengo que venirme para acá, para Docker Hub. Docker Hub. Es simplemente venir a Docker Hub y buscarle ahí. Ahí hay muchas cosas. Realmente hay muchas imágenes y uno puede probar de todo. Dicho eso, no solamente puedo probar de bases de datos. Hasta ahorita les mostré cómo hacer una base de datos, pero yo podría bajar, por ejemplo, la imagen de Alpine y tener ahí un Ubuntu, un sistema Linux, o
me puedo descargar Python. La diferencia es el cómo se va a usar una base de datos u otra. Y de pronto a alguien le parece un poquito extraño que haya empezado por Docker, pero ese hecho de empezar por Docker es justamente para las personas que me decían que se les complica instalar Linux o que no quieren hacerlo o que tienen el WSL, porque Docker te va a funcionar ahí. Entonces, como te funciona ahí, ya no tienes que instalarte la distribución entera. Ese es el motivo por el cual opté por arrancar por Docker realmente. Pero hay No, me un... voy a decir eso. ¿Ah? Hubiera dicho eso desde el principio. ¿Qué? Que no era necesario instalar toda la distribución. Y yo peleando con esos pinches errores, parce. Ok. Realmente sí es mejor. Es mejor que tengas la distribución entera. Pero hay gente a la que le cuesta mucho. Y realmente instalarte Docker en un Windows es complicado. Entonces, a título personal, yo te aconsejo eso. Ten la distribución entera. Es más fácil. Es hasta más fácil instalar Docker, güey. Entonces, es un... Por ejemplo, otra cosa que también es una utilidad que le veo a esto es que tú puedes, en lugar de instalar dependencias de una de algo que esté roto, por ejemplo, eso fue una cosa que hice hace un tiempo ya. Hace como un año, hace más o menos un año, salió un proyecto que se llama Boom. Boom es un reemplazo a Node. Y yo aquí tengo un repo que es para poder probar Boom sin tener que instalar Boom. Porque en ese momento la dependencia de Boom estaba rota. Porque tocaba instalarla por una cosa que se llama wget. Y eso se queda en tu máquina. Y yo no quería eso. Entonces lo que hice fue hacerme un Docker. Y en ese Docker lo que tenía era... bueno, un Dockerfile. Y en ese Docker lo que tenía era básicamente todo lo que necesitaba para poder instalar Boom. A la persona que había preguntado ahorita que cómo la podía hacer para instalar varios lenguajes, mira que la aproximación que hay acá. Mira la aproximación que hay aquí. Dice copy, copiar el archivo tal a la carpeta tal al directorio raíz. Bueno, perdón, copiar el archivo tal y el directorio tal a la carpeta raíz. Esa instrucción lo que hace es que copia este archivo y copia lo que está dentro de la carpeta raíz del sistema. Es decir, lo copia todo en la base, pues. Y aquí lo que hacía es que instalaba todo lo que necesitaba para poder hacer que Boom funcionara. Y vean que aquí tenía que hacer un montón de cosas raras. Tenía que usar un curl. Curl es una utilidad para descargar cosas del internet. Y luego tenía que correr eso con bash. Y luego exportar unas variables al entorno. Y yo no quería tener eso en mi máquina. Entonces lo que hice fue crearme un Docker que hiciera todo eso por mí. Y ya no tenía que hacer eso. Entonces lo prefería, no tenía que inyectarle cosas raras a mi entorno. Que sí, aquí estamos. Espera. No, mejor dicho, lo importante para tener en un solo contenedor varias cosas es tener el Dockerfile y ya estaría. No tener solo un Dockerfile, es construir el Pues, Dockerfile. pero eso, sí, sí, sí. O sea, desde el Dockerfile vos ya le podés mandar todo para que lo construya y ponga varias cosas que vos querás. ¿Sí? Por ejemplo, mira, aquí esto es para instalar. Entonces está instalando tres cosas: Core, Unzip y NeoBeam. Y esas tres cosas es lo que necesitaba para hacer que Boom funcionara. Porque esto de acá instala otra cosa. Dios mío. ¿Sí ves? Entonces ya queda con el entorno de Boom. Ya puede acceder a él. ¿Se entiende? Listo, listo. Sí, 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 sí. Sí, eso al fin y al cabo son comandos de Linux que digámoslo, así automáticamente ya los va corriendo. ¿Sí?
De hecho, aquí podría, por ejemplo, si agrego Python y agrego Node, entonces quedaría también con Python y con Node. Pero también tendría que instalar pip para manejar la paquetería de Python. Tendría que instalar npm para manejar la paquetería de Node. Entonces es como simplemente ir agregándole los detallecitos que uno necesite. Eso es lo que uno hace con el Dockerfile. Eh, y hay dos maneras. Una es hacerlo directamente sobre el Dockerfile o la otra es hacerlo con un archivo de bash. Por ejemplo, aquí yo lo hice con un archivo de bash porque me parece que es más sencillo. Y para invocar esto, simplemente uno manda a llamar ese archivo en el Dockerfile. Este de aquí sí es el Dockerfile. Y ya lo que uno hace es que simplemente pues le dice, oiga, copia este archivo para allá y bueno, Venga, en ese caso, entonces, ¿en qué quedaría el compose? O sea, ahorita ya me perdí en algo. wait, Entonces, wait, ¿cuál sería la diferencia entre el wait, Dockerfile y el compose? wait. Paso y va. Una manera es hacerlo directamente sobre sobre el Dockerfile. La otra es coger con el Dockerfile, pues el Dockerfile va a ser la imagen, ¿cierto? Ese es el plano con el que uno construye. Ujú. Construir como tal el contenedor con el compose y desde ahí ya disparar el comando para construir el ambiente. O sea, el cambio es chiquito, pero lo que eso me ahorra es no tener que usar la línea, la, el CLI de Docker como tal, sino usar el CLI del Docker Compose. O sea, es un cambio chiquito. Ah, espera, yo miro una cosa. No, o sea, no me quedó tan clara esa parte. O sea, por ejemplo, pues, Uy, uy. me perdí Espera, con espera, esa espera, parte. espera, calma. Mira, yo aquí tengo un archivo que es de bash, ¿cierto? Ajá, Y este archivo es lo que yo utilizo para poder construir todo el ambiente. listo, correcto. Entonces, este archivo yo no puedo llegar y meterlo directamente en el Docker Compose. Eso no se me permite hacer. Lo que sí puedo hacer es meterlo dentro de un Dockerfile. Entonces, en el Ah, Dockerfile, ahí estaría, sí. ajá. Entonces, en el Dockerfile, acá construyo un, un, un contenedor O que sea, es es de Ubuntu. es de base Es de Ubuntu. Ubuntu, sí. Entonces, sobre ese Ubuntu Ajá. es donde monto todo lo demás. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, ahí ya es más sencillo, ahí es más sencillo usar. Porque con esta instrucción, yo copio el archivo que es para instalarlo todo y copio otra carpeta donde tenía dos archivos que quería probar, los archivos que quería ensayar, los copio todos a la raíz del sistema. Y una vez hago eso, simplemente pues mando a que esa imagen se construya con el Docker Compose a través de esta instrucción. Ese container name, Boon, ese donde lo identifica él. Ah, no, eso es un alias, eso es un sobrenombre, es para yo identificarlo Ah, después. ok. Ay. Mira, por ejemplo, acá. Aquí no. Mira, mira cómo está acá. Yo tengo en mi terminal, yo tengo un alias para el Docker Compose que es DS. Por eso me sale Sería con el DS. name, en Ajá, ese caso. sí, Ah, listo. Sí. es este lindo aquí. Mira que aquí sale como pgadmin y aquí sale como Postgres. Si yo en mi compose, que es este archivo, si yo no pongo esta línea, si yo no pongo ni esta línea, ni esta línea, el nombre es una combinación entre la carpeta y un número. Ah, ya es algo default que le deja yo a Docker. Ujú. Entonces es más fácil Eh, identificarlo si le pongo el container name. listo, bueno, listo. Entonces ya uno tiene ya todo eso, listo. Digamos que ya tiene el Docker listo, ya preparado. Uno cómo hace para correr los programas desde la imagen. Ese es a la siguiente parte a la que iba. No Ah, es bueno. duro, pero tampoco es fácil. Hay dos maneras, básicamente. Bueno, hay tres maneras.
pero la tercera funciona medio raro. Dicho La eso, manera más breve de todas. no, la más breve es la primera. Dicho eso, hay otra pregunta en el chat, entonces me permito leerla. ¿Me entendiste el cómo funciona? Sí, 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 Listo, excelente. quedó claro. Lo otro que decía Sebastián, bueno, me voy desde arriba. Pipe en inglés es, en su momento busqué como es en español, pero no lo encontré. Un pipe significa tubería. Eh, Realmente el nombre completo es pipeline. Ese es el nombre de la instrucción, que es esa rayita. Lo que hace eso es que el comando que está antes del pipeline se lo arroja al comando que está después del pipeline. Lo que está antes de la raya se ejecuta y lo que va después de la raya coge la ejecución que salió del comando anterior. Eso es lo que hace el pipeline básicamente. Eso, la rayita que acabas de poner en el chat. Y hay una pregunta que dice, entonces, según la necesidad, uno puede tener un contenedor con varias cosas instaladas o tener diferentes contenedores y que se comuniquen entre sí. Efectivamente, un ejemplo de eso es lo que yo tengo acá. Mira, bueno, este no. Mira este Docker Compose. La parte donde uno dispara, donde uno hace trigger de los componentes, donde los despliega, donde los levanta, es en el Compose. Mira que aquí yo tengo un servicio que se llama servicio 1 o servidor 1. Luego tengo otro que es servidor 2, otro que es servidor 3 y otro que es servidor 4. Pero mira que todos están construyendo de la misma imagen. Todos están usando la misma imagen. Todos utilizan builds. Punto. Como solamente, bueno, builds. Punto. Coge la referencia del Dockerfile que esté en la misma ubicación que el compose. Si no hay un Dockerfile en esa misma ubicación, el bota un error. Para el ejemplo que está acá, él está en el mismo nivel, entonces no hay problema. Yo también podría enviar... Uy. Bueno, ¿ahí me escuchan? Creo que se cortó. Uy, ¿se cortó? ¿Se cortó? No. Sí, 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 se le está sonando muy entrecortado, o sea, como que a veces se le escucha y uno se vuelve y Bueno, creo que mejoró. como que se congela la pantalla. Ahí Listo, mejoró. ahí ya está bien. Listo. Este wifi de claro. Em, lo dicho. Entonces, voy a volver a retomar que creo que se perdió un momento la conexión. Lo que yo tengo en servidor 1, servidor 2 y servidor 1, 2, 3 y 4 es lo mismo, es la misma imagen, pero lo que cambia son las variables de entorno. Entonces, como lo que cambia son las variables de entorno, eso implica que la comunicación que hagan estos contenedores depende de dos cosas. Primero de la net y segundo pues de la network interna de Docker, que la manera que ellos se comunican entre sí es con la network interna de Docker. Y segundo, de lo que yo le estés mandando a hacer con esas variables de entorno. Entonces tú preguntabas que si... que si hizo el mouse. Alguien allá. Entonces, pues tú preguntabas que si... que un contenedor puede tener varias cosas o pues que uno solo tenga varias cosas o que tenga varias con cosas diferentes. Yo puedo tener, por ejemplo, un contenedor que sea solamente frontend y puedo tener un contenedor que sea solamente backend y un contenedor que sea solamente base de datos. Asimismo, puedo tener un contenedor que sea base de datos, otro que sea frontend, otro que sea otra base de datos y otro que sea un orquestador, por ejemplo. Cada contenedor va a tener una cosa diferente, pero yo puedo hacer que esos contenedores se intercomuniquen entre sí. Lo que pasa es que ahí ya hay un problema de mantenibilidad. Por ejemplo, si yo tengo esto tal que así, o sea, yo tengo
4 veces el mismo servicio, el mismo backend o el mismo frontend, pero con un cambio chiquito, por ejemplo que uno se despliegue en un puerto y otro se despliegue en otro puerto. Eso sería útil dependiendo de qué es lo que yo está haciendo. No, no siempre la solución va a ser partirlo. A veces la solución al problema que yo tenga, si yo no tengo la necesidad de partir mis contenedores, puede ser eh, simplemente hacer uso de un contenedor que tenga más recursos. O sea, expandir la cantidad de hardware en lugar de la cantidad de instancias en software. Esa puede ser una opción. Y así puede haber muchas opciones realmente. Dicho eso, yo también puedo partir que un backend esté por un lado y frontend esté por otro lado. Pero también los puedo tener los dos sobre un mismo contenedor. ¿A qué va a atañir eso? A la solución y el diseño que uno como persona haga. Por eso es que arrancamos con VML. Esto ya son las herramientas duras. La herramienta teórica, la respuesta a tu pregunta realmente, del lado técnico es lo que te acabo de decir, sí se puede. Y depende de qué es lo que tú estés haciendo. La respuesta teórica, lo que es a tu pregunta, eh, de, está en el diseño. Depende del diseño que tú hagas de la solución que estés planteando. Entonces, tú mezclas los dos contenidos, la parte teórica y la parte técnica, para poder llegar a la mejor solución posible, o la mejor solución a la que tú como persona puedas llegar. Es la combinación de las dos cosas. Por eso, otra vez, por eso la importancia de ver VML. Dicho eso, y ya que lo preguntaban por ahí, vean que yo acá tengo un Dockerfile, ¿cierto? Vean que acá hay un Dockerfile. Pero noten este Dockerfile lo que tiene. Este Dockerfile en concreto es un poquito raro. Porque él dice, oiga, yo voy a hacer una imagen que se llama Node dos puntos Alpine. Y uno ya dice como, ¿cómo así que Node Alpine? No pues que Node era JavaScript. Pues sí, lo que pasa es que Node Alpine, perdón, lo que pasa es que Node Alpine es una imagen de Node que también tiene Alpine. Es decir, es un entorno muy similar a un sistema operativo que ya viene con Node y ya viene con la paquetería necesaria para poder correr cosas de Node. Por eso se llama Node Alpine. Es un sistema operativo hecho para Docker, para correr Node, para correr JavaScript. Por eso se llama así. Eso ya es la primera cosa rara que uno ve en este Dockerfile. La segunda cosa rara que uno ve en este Dockerfile es que hay una instrucción que dice work dir. La instrucción de work dir es para definir cuál va a ser el directorio de trabajo. Eso es como eso es como cuando uno hace un mkdir y un directorio. Ese comando lo he usado antes por ahí. Mkdir es para crear una nueva carpeta. Entonces lo que hace esto es que básicamente crea una nueva carpeta y se mueve dentro de esa carpeta. Luego en la instrucción copy, él dice, oiga, cópieme los archivos del package.json y el package.log a la carpeta de app. Noten que el archivo de package.log, bueno, el -log, es para que se guarden las referencias de las dependencias. Por ejemplo con Python, que no sé si se acuerdan que les había mostrado que por acá el manejador de paquetes de Python es un poquito extraño. Bueno, eso lo voy a ver en la terminal. Si yo me regreso otra vez al archivo Machine Learning, vean en el Requirements. Dios mío. Vean en este archivo que hay unos números antecedidos de dos guiones. Pues dos iguales, perdón. Esto es la versión, ¿cierto? Esta es la versión del paquete este.
Esas versiones uno las necesita para que funcione en Python. Pero con JavaScript hay un archivo dedicado a eso. No están las dos cosas mezcladas y pegadas a la fuerza. Si yo me voy para uno en el que sí tengo este. Miren lo que está dentro del package log. Miren esta orientación. Aquí dice como cuál es la versión, ¿cierto? De cada cosa. Y luego hay una especificación más a detalle de cada uno de ellos. ¿Sí? Esto de aquí, esto que dice integrity, eso es una referencia realmente. Y aquí está la especificación de cada una de las dependencias, listadas de una por una. Pero la cosa es que este package, este archivo, depende de lo que está aquí en el package.json normal. En el normal, el package.json normal, está la dependencia sí y una referencia a la versión, pero es del paquete, solamente un paquete. Aquí son paquetes más dependencias del paquete. Por eso es que la carpeta de Node Modules pesa tanto, porque es el paquete en sí más las dependencias de ese paquete. Dicho eso, vean que aquí se tiene que guardar ese package.log. ¿Por qué se guarda? Dios. Es por una buena práctica de software. Cuando yo estoy haciendo código y el código ya tiene mucho tiempo, es importante guardar las referencias de la versión que se está usando. Porque como las versiones van cambiando, se van mejorando y van iterando, a veces llega el punto en el que la versión que tú estás usando es muy nueva y la versión que tenía el software sobre el cual fue desarrollada es muy vieja, y eso genera un problema de versionado. Eso puede hacer que un software se rompa. Por ejemplo, si yo estoy usando una dependencias de un Ubuntu y en su versión 14 y ahorita estamos en la versión 23, muy probablemente el software que fue desarrollado para la versión 14 no funcione del todo bien en la versión 23, porque hay una diferencia muy grande entre los dos. Hay un gap, un agujero grande en términos de versionado, y eso es importante. Es importante el ahorrarse ese tipo de problemas. La mejor manera que hay usando archivos de Docker es guardando la referencia de las versiones, que es simplemente copiar el archivo del package rayalog y ya. Esa es la mejor manera. Luego, esto que dice run npm install, el comando aquí de Docker es run, el comando de la terminal es npm install. Lo que eso hace es correr un npm install, básicamente. Luego de eso, lo que esto hace es que copia y pega todo lo que esté en este directorio en la carpeta de app. Es decir, copia todo el proyecto de mi máquina a la carpeta dentro del Docker que se llama /app. Y eso lo que hace simplemente es que copia todo el código después de que ya se instalaron las dependencias de ese código. Eso hace que mi contenedor funcione mejor que si lo hiciera todo al revés. O sea, que si primero copiara todo el código y luego pegara las dependencias y las corriera. Porque la manera en la que funciona Docker más a detalle es que él funciona por unas capas, ¿cierto? Entonces, si yo pongo primero el código y luego las dependencias, agrego más capas. Si pongo primero las dependencias y luego el código, ahí reduzco la cantidad de capas. Entonces es una optimización del contenedor. Luego la parte que dice entry point es la manera en la que yo voy a estar supervisando el contenedor. Si el entry point, el entry point es un comando, ¿cierto? Si el comando termina, el contenedor muere. Desde que el comando esté corriendo, el contenedor va a estar corriendo. Entonces ahí el entry point pasa el npm porque esto era un servidor. Entonces, como era un servidor,
yo tenía que hacer un npm start o run start para que comenzara a funcionar. A partir de ese punto es que él decía como, bueno, está funcionando, no lo puedo matar. Luego cuando dice cmd run docker, esto simplemente es un comando para que corra docker y ya. Eso es todo lo que estaba en el Dockerfile. ¿Por qué les expliqué todo eso? Básicamente porque el chiste ahorita es hacer otro contenedor que se dedique a construir una imagen que yo puedo usar de JavaScript. La manera es esta. ¿Para qué hacer eso? Básicamente, pues el por qué construir ese Dockerfile es básicamente para que yo pueda construir algo como esto. Vean que, Dios mío, vean que aquí yo tengo un servidor 1 que construye de esa imagen que está pues como creada a mano. Y luego pues tengo unas características. Aquí estoy exponiendo un puerto que está en el 3000. Eso es para que yo después pueda acceder al servidor. En este proyecto, en este ejemplo que está acá, yo tenía pues varias utilidades que quería hacer, pero todas dependían del mismo servidor. Uy. Entonces como todos dependían de ese mismo servidor, no tenía necesidad de hacer mucho cambio. Lo podía hacer directamente en el código. ¿Cómo era el código de esto? Eso era un servidor sencillo. Literal. Era simplemente un servidor. Vean, aquí está toda la estructura de un servidor de Express. Normalito de la vida. No tiene nada raro. Eso sí, para la gente que no ha visto un servidor antes, eso es como si le estuviera mostrando un bicho con ojos. Dicho eso, ya serviría justamente esa parte de cómo hacer ese bicho con ojos. Tranquilos, estos son dependencias. Tranquilos, eso no muerde. Entonces, noten que aquí yo tengo una base de datos, ¿cierto? Guarden esto. Bueno, eso lo voy a subir a este archivo de Docker Compose. Lo voy a subir al repo para que pues lo puedan ver y para que lo ensayen. Pero ahorita el chiste es ver cómo funciona un poquito JavaScript y cómo funciona de pronto un poquito otros lenguajes. Por el tiempo no creo que alcancemos a ver los demás lenguajes, pero sí vamos a ver un poquito sobre cómo funciona JavaScript y cómo lo podemos meter dentro de un contenedor. La manera sencilla de hacerlo es tal que así. Bueno, para los que quieran de pronto correr esta imagen, noten que aquí hay una cosa que dice volumes o volúmenes en español. Esta utilidad es para yo generar una carpeta. Básicamente es para hacer eso. Y esa carpeta lo que hace es que me guarda la información que esté dentro de una carpeta que yo le diga a mi aplicación. Acá yo tengo una carpeta que se llama Postgres Data o Postgres Data, que es esta misma carpeta de acá. Vean que esto no me muestra nada porque todavía no he escrito nada con mi Postgres, pero eso es una referencia a una carpeta que es var lib postgres sql data. Esta carpeta para Postgres es importante. En esta carpeta es donde se guardan todos los datos que Postgres genera, que Postgres va guardando. Como todavía no hay datos, pues obviamente no va a haber nada en la carpeta. Eso es el único detalle que me faltaba mencionarles. Cuando uno necesita guardar cosas, utilizan volumes. Por ejemplo, no sé, que tengo una aplicación que se encarga de generar imágenes, por ejemplo. O tengo una aplicación en Machine Learning y quiero generarle imágenes a eso. Yo podría guardar esas imágenes con un volume. Así no perdería las imágenes una vez yo mate el contenedor. Porque recuerden que el contenedor es como otro computador, ¿cierto?
Entonces yo cuando desinstalo todo, bueno, más bien, cuando yo borro el contenido que hay dentro de un computador, cuando le borro el disco, pues yo pierdo esa información, ¿cierto? Ahí yo no tengo manera de volver a ver lo que sea que tuviera ahí, no sé, fotos, videos, lo que sea. Eso se pierde si yo borro la información del disco. La manera de no perder esos datos cuando borro la información del contenedor, que es cuando lo mato, cuando le doy down, cuando lo bajo, es mediante los volúmenes. Esto que está acá, esto que está aquí. Eso es muy útil cuando estoy en el entorno de las bases de datos. Dicho eso, ahora sí hagamos la utilidad, pero con ya archivos de JavaScript. Voy a hacer una cosa de cara a que esto no se enrede tanto, y es que lo voy a poner aquí backend, bueno, aquí node, y voy a hacer otra carpeta, esta no, y voy a hacer otra carpeta que sea la de Docker. Docker. Entonces, estos datos, estos archivos los voy a meter allá porque esto está enredado así. Y ahí me salió un error que es mejor que me haya salido aquí en vivo y en directo. Vean que hay un error bastante extraño ahí que me dice permission denied o permiso denegado. La carpeta no sé qué cosa Postgres Data o Postgres Data no se puede mover. Y no dice como, ¿por qué? Pues resulta que no se puede mover porque esa carpeta no pertenece a mi usuario. Eso se los voy a mostrar desde mi terminal. Dame un segundo y lo vuelvo a explicar. Noten esto. Ven que aquí dice user en la parte de usuario. Ven que aquí dice 9999. Esto que dice 999, esto se refiere a que el usuario no soy yo. El usuario al que le pertenecen las carpetas Docker y la carpeta Docker y la carpeta Node es a mí, a mi usuario. Pero la carpeta Postgres Data pertenece a otro usuario y yo no tengo permisos para leerla, para leer la carpeta, para escribir o para ejecutarla. Como yo no tengo permisos para hacer eso, entonces tampoco puedo borrarla. Y lo que preguntaba César dice, no entendí bien lo del volumen. En ese caso, la persistencia de las bases de datos quedaría tanto en la ruta de la carpeta del proyecto como en la ruta de la carpeta dentro de barlib. Sí, queda en los dos lados. Cuando el contenedor, cuando uno hace el comando para uno quitar un contenedor para desactivarlo, es docker down. Bueno, docker compose down. Ese es el comando con el que yo doy debajo un contenedor. Para confirmar, voy a ver con el help que no me acuerdo. Sí, aquí dice stop and remove containers, y las redes también. Con ese comando, con el down, yo bajo el contenedor, ¿cierto? Pero entonces cuando vuelvo a subir el contenedor, cuando hago el docker compose app, cuando creo o inicio el contenedor, él lo que va a hacer es que va a coger de este archivo, va a coger esta referencia para cargar datos acá. Entonces en esa carpeta va a estar compartida la data que está dentro de la base de datos. Va a quedar tanto para mi computador como para el contenedor cuando yo lo levante. Si lo bajo, si lo mato, no voy a perder los datos.
Eso de cara a una base de datos, pero yo puedo hacer exactamente lo mismo con un archivo custom, por ejemplo, lo que les decía, una solución de machine learning, o bueno, una solución de inteligencia artificial que me genere imágenes. Yo puedo guardar las imágenes en volúmenes. Entonces, cuando baje el contenedor, no perdería necesariamente el proceso que estaba haciendo el contenedor, no perdería las imágenes. Y cuando volviera a levantar ese contenedor, podría volver a tener las imágenes disponibles para ese contenedor, para el contenedor que estaba cargando, eh, para el contenedor que estaba cargando, pues cargando no, generando las imágenes más bien. ¿Me entendiste? Listo, excelente, César. Dicho eso, ¿cuál es la manera que yo tengo de borrar ese contenedor? Bueno, perdón, ese volumen. Vean que aquí me dice, oiga, usted no es el dueño de esto. Entonces, pues como que yo no le puedo dar permiso de que lo borre. Y eso tiene sentido, realmente eso tiene sentido, porque si algo no es mío no tiene sentido que lo pueda destruir. Hay dos formas. La primera es hacer un sudo rm-rf y el nombre de este contenedor, que es tal. Esta es una manera, pero esta es la manera que si alguna vez veo a alguien haciendo, le van a matar. Usar un sudo para hacer un remove, para borrar algo, es una muy mala idea. Eso va en contra del zen de las buenas prácticas de Linux, las buenas prácticas en sistemas operativos. Tú no utilizas comandos de administrador para borrar carpetas. Eso está mal. Eso es una mala idea. Uno lo que hace es que cambia los permisos. Para cambiar los permisos en un sistema como Linux, uno utiliza un comando que se llama chmod. Para hacer esto más sencillo, si pongo 777, eso es darle todos los permisos. Y lo único que tengo que hacer es pues aquí mandar la referencia a esa carpeta. Lo que sí es que para poder hacer uso de este comando, ahí sí tengo que meter el sudo, la contraseña. Y ahí, si yo vuelvo a mirar, ahora ya me dice que tengo todos los permisos. Miren que aquí solamente hay unas líneas que me dice, oiga, esto es un directorio. La D significa que es un directorio. Usted tiene permiso de, como administrador, tiene permiso de escribir, perdón, de leer, de escribir y de ejecutar lo que sea que usted tenga ahí. Como administrador. Esta primera tríada de letritas te indica eso, que es para administradores. La segunda tríada de letritas es para los grupos. Y la última tríada de letritas es para los usuarios como rasos. Entonces, vea que aquí ya me dice, oiga, el dueño de esto es el 999. Que eso es un nombre que esto le pone. Pero usted tiene permiso de hacer lo que quiera con esta carpeta. Gracias a este comando, al change modes. Gracias a este comando, pues ya puedo cambiar, pues cambié los permisos que tenía para agregarle todos los permisos que quiera. Ya puedo hacer lo que quiera con esto. ¿Qué es lo que quería hacer? Borrarla. ¿Por qué la quería borrar? Bueno, esto no. La quería borrar básicamente. ¿Qué pasó acá? rm-rf. Ah, ya. No sé qué pasó ahí. Ahí ya borró la carpeta. Y noten que acá es por la diferencia en donde están. Vean que aquí hay la carpeta está por afuera. Raro. A ver si la borro. Noten que acá. ¿Dónde? Allá borré la carpeta. Vean que acá la carpeta estaba por afuera. Pero yo necesito.
que la carpeta esté al mismo nivel del Docker Compose. ¿Por qué? Porque aquí en el Docker Compose la referencia a esa carpeta está en punto slash. Punto slash es el directorio en donde esté parado este archivo, y este archivo está dentro de la carpeta de Docker. Entonces tendría que generar otra vez el archivo, pues tendría que generar otra vez la carpeta, perdón, para que la encuentre. Entonces si la tengo por afuera, de esta carpeta que dice Docker, ya el Docker Compose no podría encontrarlo. Por eso es que la quería borrar. Nota, de pronto alguien pudo pensar que si metía la carpeta de Postgres Data dentro de esta carpeta que se llama Docker, que podría haber funcionado sí o no, depende qué es lo que estés usando. Con Postgres, si mal no recuerdo, esos son unos binarios. Entonces, como esos son unos binarios, no la encuentras y la tenga ahí al lado, la tiene que generar. Tiene que ser que la haya generado en esa dirección para que la pueda encontrar. Dicho eso, ya la parte de Node. Acá, esto va a ser un quick overview porque pues esto va a ser un quick overview, Bestly, porque la idea es ver esto en conjunto con otros lenguajes. Realmente la idea es verlo junto con otros lenguajes para hacer la comparativa. Pero lo que vamos a explicar acá es de manera rápida cómo funciona JavaScript. JavaScript es un entorno que está un poquito roto. Roto no en el sentido bueno de la palabra, es en un sentido bastante malo. Cuando JavaScript fue inventado, JavaScript surgió como un proyecto de una persona que él era un desarrollador, él era un inventor de lenguajes, le gustaba hacer lenguajes en su tiempo libre y no le gustaban los lenguajes que había en su época. Entonces, como no le gustaban los lenguajes que había en su época, el tipo dijo como, oiga, me voy a hacer mi propio lenguaje porque pues quiero. Entonces la primera versión de JavaScript estaba muy rota, estaba muy mal hecha, tenía muchas fallas, muchos bugs. Entonces había mucha gente que veía el lenguaje y lo veía como si fuera un bicho con patas. Entonces no querían usarlo. Luego por allá en el 1900 y piola, no, sino en 1900 y pico, JavaScript se sumó a una a un estándar que se llama Emacs o Emacs, que se me hizo esta madre. Bueno, este estándar lo que hace es que básicamente le dice al lenguaje cómo es que debería estar construido. Es uno de estos dos, pero no me acuerdo cuál es. Creo que es este. Y ese estándar no tenía bugs, era un bug. Este estándar, que es el de Emacs, básicamente lo que hace es que es una asociación que se dedica a estandarizar información para la comunicación de sistemas. Por eso les decía que JavaScript realmente es un lenguaje REST. Cuando uno se pone a ver aquí cuáles son los estándares en tecnología que Emacs soporta, hay muchos y son muy variados. Por ejemplo, este es el de EMAScript, que es el mismo JavaScript a partir de su versión 6. Hay estándares para lenguajes de programación, para XML, eso es un formato para enviar textos, para Dart, eso es otro lenguaje, para bases de datos, para electrónica, para audios, o sea, para audífonos pues, eh, para productos de diferentes ambientes y para electricidad. O sea, eso es un estándar muy variado. Este estándar es muy variado y tiene muchas cosas. La verdad es que Emacs es bastante interesante. Si tú quieres estar a la vanguardia con JavaScript, lo mejor que puedes hacer es leerte esto, el artículo del T39. El T39 es básicamente el cómo está JavaScript y el para dónde va. Esto cada año en junio saca un TC39. Aquí está.
Eso es la especificación de JavaScript. Y cada año en junio él dice como, oiga, vamos a hacer estos cambios. Ellos lo publican en esta página. Entonces es muy útil que lo puedan leer. También uno puede ir viendo aquí cuáles son las cosas que quieren meter en el lenguaje. Hay mucha cosa aquí y esto se mueve bastante. Por ejemplo, por acá está lo de los decoradores. Antes un decorador es una utilidad que tiene muchos lenguajes que antes JavaScript lo tenía. A partir de la versión 13, si mal no estoy, lo metieron. Aquí está la redacción eh, de cómo es que ellos pasan los procesos para agregarle algo al lenguaje. Primero pues muestra las cosas que están como en las que están interesados, las que están en tema y en test, y las especificaciones ya textuales. Así, esto es muy útil, que si pueden ver esta página, ¿verdad? Es muy útil, es un poquito pesado a leer, pero es bastante útil. Dicho eso, de ese estándar arreglaron muchísimas cosas que tenía maluca JavaScript, entre ellas una vaina que se llama scope. El scope antes era un problema horrible porque estaba muy roto. El scope que estaba tan del asco era por el uso de una keyword, una palabra reservada que se llama var. Esa palabra reservada var, el problema que tenía es que esto es para ser variable, ¿cierto? Variable igual 1. El problema tan berraco que tenía esta vaina es que cuando uno hacía var de algo y luego hacía un function, para hacer una función le tengo que poner un nombre. Entonces example, si yo hacía esto, él me cogía esta variable, ¿cierto? O sea, dentro de estos corchetes, los corchetes son lo que separa los bloques de código en JavaScript. Dentro de estos corchetes, él podía entender que aquí había una variable que era igual a 1. Y eso está bien, ahí no hay problema. Si yo hago esto y le digo que ahora es igual a 2, esto debería cogerlo, debería poder tener la capacidad de interpretar que hay un cambio en la variable. La vaina es que si yo hacía algo como esto, y luego hacía variable, ahí entiende que la variable a la que se refiere es la que está arriba, o sea, la que está en la línea 4, esta. Y eso es un problema, porque tengan en cuenta, el bloque de código, o sea, el pedazo que es código es lo que está entre estos corchetes. Y lo que está entre los corchetes es la declaración de la variable y ponerle el valor, ¿cierto? Eso es lo que está entre los corchetes. Entonces no tiene sentido que yo pueda llegar y leerla por fuera. Es como si yo tuviera una puerta y pudiera atravesar la puerta sin abrirla. Eso no tiene sentido. Y así es como funcionaba JavaScript antes. La vuelta es que cuando JavaScript funcionaba de esa manera, nadie lo quería. O lo querían, pero con otras cosas, usaban otras utilidades para poder usar JavaScript porque odiaban el lenguaje. Realmente la comunidad del JavaScript surgió del odio, porque había demasiada gente que lo odiaba. Le tiraban un montón de palabras feas e hirientes al lenguaje y a las personas que lo usaban porque estaba muy roto. Eventualmente, las personas detrás del lenguaje fueron corrigiendo cosas. Entonces fueron corrigiendo mucha cosa. Y en algún punto ya fue muy agradable trabajar con JavaScript. JavaScript es un lenguaje de scripting. ¿Qué quiere decir eso? Es un lenguaje en el cual yo puedo escribir muchas cosas a punta de instrucciones que no son tan complejas. Como por ejemplo esto. Esto no es una instrucción que sea tan compleja, pero el hecho de que sea scriptable, es scriptable, tiene otra serie de implicaciones un poquito más complejas que tampoco es
entra del scope el tocarlas. Em, Eso es el cómo se hacía antes. Antes JavaScript en su punto cuando está tan roto funcionaba a punta de bar y se usaba una vaina que se llama jQuery. Así es como se encuentra jQuery.js a veces, jQuery JS. Y alrededor de 2006, bueno, 2012 por ahí, cada vez que uno encontraba una oferta de empleo era con esto, con jQuery. Pero realmente desde hace unos años jQuery está medio muerto. Uno cuando encuentra jQuery es pero porque quieren que uno le dé mantenimiento y soporte a proyectos legacy. Un proyecto legacy es un proyecto muy viejo, usualmente muy feo y muy roto, que utiliza mucho jQuery. jQuery fue la primera cosa que se inventaron para poder trabajar con JavaScript sin sentir que les estaba dando un derrame cada 5 segundos, sin sentir que era un lenguaje del asco. Después de que el tiempo de jQuery pasó, se inventaron tres cosas que cambiaron mucho el lenguaje. La primera se llama let, la segunda es const y la tercera es una vaina que se utiliza muchísimo que se llama arrow functions. Esta es una arrow function. Entonces las variables de tipo let son variables que pueden cambiar en el tiempo. Una variable de tipo const ese const viene de constante. Bueno. Y noten que aquí cuando yo declaro que esta variable es constante y no le pongo un valor, esto me marca un error. Y uno se queda ahí como de, oiga, pero ¿por qué me está marcando un error? Y él dice, oiga, si esto es una variable de tipo constante, usted debería de inicializarla. Inicializar una variable es ponerle un valor, que eso se hace con el igual y lo que sea. Y noten que aquí con el let eso no pasa. Si yo al let le pongo esto, perdón, si yo al const le quito esto, él dice, oiga, pues usted tiene que ponerme un valor, yo no sé qué hacer si no tengo un valor. Porque es una constante, tiene que tener un valor, porque lo que hace él es que guarda el valor. Pero eso tiene un valor de mutabilidad. No es tan sencillo. Realmente el const se refiere a que el espacio en memoria, los bits que conforman eso, tienen que ser siempre del mismo tipo. Pero ese tipo no tiene que tener siempre el mismo valor. Y eso suena como contraintuitivo, pero es porque el lenguaje en su fundamento está construido por una especie de paradigma orientado a objetos, pero muy raro. Realmente en JavaScript todo es un objeto. Las variables son objetos. Y los objetos son objetos de objetos. Eso que suena como un trabalenguas, lo vemos un poquito más fácil cuando estemos con la parte del frontend. Para el backend esa realidad no es tan dolorosa, no es algo que se esté topando completamente, pues constantemente con ello, pero es importante que lo entienda. Desde la construcción del propio lenguaje, uno dice, oiga, pues las variables que son variables es porque ese valor lo voy a mutar en algún punto. Por ejemplo, que primero sea una cadena de texto y luego sea un número. Eso es una posibilidad. A veces uno puede necesitar ese tipo de comportamientos, pero lo que uno trata de hacer es de no usar ese tipo de comportamientos por un patrón. Bueno, eso más que un patrón es una recomendación muy fuerte que se hace, y es que uno debe de mantener las variables siempre del mismo tipo, al menos en la medida de lo posible tratar de hacerlo, y eso implica no usar let. Eso que en principio suena extraño, como, oye, no uses este tipo de variable, eso tiene sentido cuando ya el código es muy pesado.
Cuando tengo mucho código y tengo que darle mantenibilidad a eso, es más fácil si el código no cambia, si los tipos no cambian. Si lo que es una string siempre es una string, es más sencillo. Entonces en ese aspecto de mantenibilidad es más fácil. Y eso te ahorra dolores de cabeza. De hecho, por ese mismo motivo de que JavaScript tiene ese tipo de características, es que se inventaron una vaina que se llama TypeScript. TypeScript es un superset para JavaScript. Y TypeScript lo que hace es que soluciona las cosas que JavaScript todavía no hace. Todavía no tiene del todo bien. O que todavía hay gente a la que no le gustan. Y eso pasa mucho. Realmente JavaScript todavía tiene cosas a las que hay muchas personas a las que no le gustan. O que para mantener grandes piezas de código no es del todo la mejor aproximación. Hay mejores maneras de hacer lo mismo, pero esas mejores maneras son filosóficas, más no pragmáticas. Es decir, con, conceptualmente hay formas mejores. En lo práctico, JavaScript hace un muy buen trabajo. Por eso es que es tan usado y por eso es que es el lenguaje más usado en el mundo. Aunque hay gente que dice que es Python, pero eso es falso. Realmente el que más se usa es JavaScript porque JavaScript es el único que entiende navegador. Dicho eso, vean el otro tipo de estructura que acá. Esto es una arrow function. Una arrow function es otra manera de hacer una función. Las arrow functions suelen ser constantes. Y esas constantes son del tipo, pues una constante. Es la palabra const, un nombre, por ejemplo example. Luego va un igual y luego va la arrow function. Esta es la manera en la que uno más mira arrow function. Realmente. Sin sin este pitico, sin este pedazo de acá. Esa es la manera en la que uno más los ve. Esta es la manera más usual. Pero también hay gente que lo hace así. Por ejemplo, a mí me gusta más hacerlo así. Pero eso tiene una implicación. En JavaScript, la manera en la que se lee el código es un poquito extraña. Para yo leer una instrucción, el, el, la cosa, JavaScript es un lenguaje que es interpretado, él no es compilado. Pero tiene una cosa que es muy parecida a la compilación. Eh, un lenguaje interpretado es un lenguaje que el navegador tiene que leer y luego de leerlo tiene que como pasarlo a código de máquina. En JavaScript ese proceso es un poquito extraño porque tiene que leer dos veces. Entonces, en la primera ocasión, la primera vez que esa cosa que lee pasa sobre el código, él coge las cosas que sean variables y las lee. Perdón, coge las cosas que sean funciones y las lee. Y luego coge las cosas que son variables. Es decir, function para JavaScript, primero está esto, primero está esta función de aquí, y luego existe esto. Primero existe el function, y luego existen las constantes y el let. Y es por la manera en la que JavaScript interpreta el código. Eso también aplica para TypeScript, realmente. Y es la gran diferencia que hay entre function, la expresión function y la arrow function. Estas dos se leen en diferentes momentos. Primero se va a leer function y luego se va a leer la arrow function. Voy a poner los nombres. Entonces,
Estas arrow function se leen después de las funciones normales. El por qué es por cómo funciona el compilador. El compilador lee de últimas las variables y lee primero las funciones. ¿Eso qué implica? Si yo tengo algo como esto, voy a comentar todo esto. Dios. Dios. ¡Ah! Odio el visual. Comentar. ¿Dónde está la cosa para comentar aquí? Ay, Dios. Por esto programo en Beam. Ya, Dios. Entonces, ¿cuál es el ejemplo práctico de esto que estoy diciendo? Si yo hago const example ta, y hago example 2. Epa. Aquí acabo de caer en cuenta algo. El console.log es la manera que yo tengo de hacer una impresión por terminal en JavaScript. Ahí tiene un typo. Miren esto. Si yo invoco esta función, esto me debería botar un error. Esto sí lo hago con la terminal. Aquí está el archivo, ¿cierto? Aquí está el archivo, es el mismo archivo. Si yo hago un cat de eso, vean que ahí está el mismo contenido. Entonces la manera que yo tengo que correr un archivo de Node desde el terminal es con Node espacio el nombre del archivo. Si yo le doy enter, me dice hola. Pero vean algo curioso. Acá se declaró example y aquí es donde se declaró la segunda función. Es como raro. O sea, acá me leyó esto pese a que se declaró después. Y eso es como extraño. Se supone que debería estar declarado antes, debería poder saber que existe antes de poder llamarla. Debería estar así. Debería estar tal que así. Aquí está example y aquí está example 2. Acá example 2, el ejemplo 2, existe primero que example. Entonces acá, si yo llamo otra vez esto, me dice hola. Entonces ahí está todo bien. Si yo hago esto mismo con funciones, acá el comportamiento debería ser el mismo o debería cambiar. Ahí está, sí, ahí está todo bien. Si yo hago esto mismo, me dice hola. Es decir, ahí funcionó bien. Y acá si yo otra vez hago el mismo ejemplo, me vuelve a decir hola. Esto es un cambio que hubo en una especificación hace poco. Si mal no recuerdo, antaño,
Cuando yo tenía esto tal que así, esto funcionaba, pero esto no. Esto es un cambio que se le hizo al compilador hace poco. Pensaba que todavía no se había implementado, pero eso cambió. La cosa es la siguiente. Antes, un par de versiones atrás, cuando yo hacía example 2 acá, de esta manera, lo invocaba en una función, pero no tenía declarado de antes con una arrow function, pues si estaba usando arrow functions. Eso que estaba llamando después, eso que estaba llamando un lugar antes, eso me arrojaba un error, me decía como que no existía. Y eso generaba una cadena de dependencias que hacía que yo tuviera que dejar de último lo que yo llamaba de primero. Eso es una cosa que tenían maluco las arrow functions antes. No sé en qué versión, no sé exactamente en qué versión corrigieron eso. Como yo utilizo las versiones que están sobre desarrollo, version, al menos en la versión 20, eso ya lo corrigieron. Eso me hizo quedar un poquito mal. Pero sí, eso era un problema que había antes en JavaScript. Parece que ya lo arreglaron. Pero bueno, lo que quería mostrarles es que con la expresión function, está la palabra reservada function, function, function. Con esta expresión, realmente las funciones funcionan un poquito diferente. Hay algunos cambios entre hacer una arrow function y hacer una función normal. Esos cambios están de cara al intérprete, a la cosa que interpreta JavaScript. O sea, de cara a Node, ellos dos son diferentes. Porque function tiene una serie de características que las arrow function no tienen. Las dos son funciones, pero hay una diferencia entre las dos. Por ejemplo, hay una cosa que se llama generadores. Los generadores se pueden hacer con funciones, pero no se pueden hacer con arrow functions, al menos hasta la especificación 18. La especificación 18 hace dos especificaciones y no sé en este momento si estamos ya en la 19. De hecho, voy a ver. Sí, bueno, en la especificación de Long Term Support, que es la versión 18, acá tú no puedes hacer generadores. Un generador es una utilidad que se puede hacer con funciones. No puedes hacer generadores con arrow functions, solamente con funciones normales. En la current, la versión actual, que es la 20.3.1, que es la que yo tengo, es la 20.3.1, acá ya han arreglado algunas cositas de eso. No sé si ya todas, tengo que leer la especificación otra vez. Hasta ahí se cubren como algunas de las cositas que uno puede hacer con JS. Otra cosa que me parece importante, que quiero mencionar eso y a determinar que nos alargamos un poquito, es que con JS hay una serie de utilidades que es lo que más le dan vida al lenguaje. Las utilidades que más vida le dan son una cosa que se llama async y await. Estas dos son dos palabras reservadas y lo que hace eso es que funciona para hacer llamados asíncronos. Entonces yo puedo transformar, por ejemplo, esta función de aquí en una función asíncrona, simplemente antecediendo function de la palabra async. Cuando yo la antecedo de la palabra async, ya puedo hacer uso dentro de este bloque de código de la palabra await. Y lo que hace await es que él hace una pausa eh, para esperar a que se responda un llamado a una función, un llamado a un API o así. Eso sí lo utiliza mucho un backend, eso lo utiliza bastante un backend. Bueno, Sebastián pregunta, entonces, en parte por lo que, ¿qué? Entonces, en parte por lo que explicó son los callbacks. No, un callback es otra cosa. Un callback es cuando yo tengo algo como esto.
Espérate, te voy a mostrar una cosa. En JavaScript, hace no tanto tiempo, había un problema y era este. Esto es un callback, callback hell o infierno de callbacks en español. Y esta vaina es un problema que pasaba antes porque tú cuando antes en JS, como tú antes tenías que esperar el resultado de una función para poder pasar ese resultado a otra función y que esa pudiera hacer alguna cosa, eso generaba que hubiera una cadena de dependencias. Esa cadena de dependencias es lo que se llamaba callback help. Y lo que hacías es que básicamente tenías un llamado a algo que esperaba otra cosa. Entonces eso se metía dentro de una función. Y esa función estaba a su vez dentro de otra función. Y esa función a su vez estaba dentro de otra función. Y así. Entonces eso hacía que se generaran cosas como esto. Que es un montón de código que es básicamente el mismo con cambios chiquitos que aportaban a algo para dar una respuesta. Y eso era muy maluco. Como respuesta a esto fue que se inventaron el async await, estas dos palabras, el async y el await, y otra cosa que se llaman promises o promesas. Y eso funciona em, con dos keywords. Una es .den y bueno, junto con esa generalmente se pone .catch. Y estas dos son dos funciones que usualmente son funciones anónimas. Y esas dos funciones anónimas lo que tienen por dentro son contenido para poder trabajar con promesas. Esto es muy usado cuando yo estoy haciendo llamados a APIs. Entonces, por ejemplo, que yo tengo aquí algo como API call. Esto sería un llamado a una función típica que me devuelve una promesa y que lo maneje de esta manera. Esto es la otra manera que hay de solucionar los callback helps cuando son por peticiones a APIs. Y hay algunas otras estrategias, pero eso ya es irse muy largo y la verdad ya nos pasamos de tiempo por 7 minutos. Mis disculpas. Entonces voy a responder la pregunta de Ruiz y ya dejamos hasta acá por el día de hoy. Y Ruiz dice, la primera vez que busqué cómo correr un JS en una terminal era con JGS. ¿Qué diferencia hay entre JGS y Node? Los archivos de .js, esos son archivos de C. Esos son los... ¿Sí son JGS? Bueno, lo que pasa es que JavaScript en su core, bueno, más bien Node, en su core, en su núcleo, Node Architecture, lo que pasa es que Node en su core, él tiene varias utilidades que están montadas sobre C. Tú puedes extender de manera nativa las funcionalidades que tiene JavaScript agregándole módulos de C. Yo he hecho eso y es maluco. Pero básicamente esa es una posibilidad que se añadió porque a veces JavaScript no tenía utilidades para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, antaño, en el pasado, hacer desktop con JavaScript era complicado. Luego se inventó Electron y eso ya no fue tan complicado. Pero antes había gente que creaba módulos en C, o sea, creaba archivos de C para que el poder hacer ese tipo de cosas no fuera tan complicado. Mira que aquí dice, en Node, probablemente Node, tiene las Node Standard Libraries que están escritas en JavaScript y el resto de Node es puro C. Esto es C puro, sobre todo la librería de eventos. El Event Loop fue hecho sobre C. La utilidad para DNS fue hecha sobre C. La utilidad para OpenSSL también fue hecha sobre C. Y livev, que eso es una librería que de hecho funciona eso se inventó para sistemas operativos. Eso lo utilizan Arch Linux para coger cosas como el input de teclado. Eso fue escrito en C. Y el thread pool, eso sí creo que es de C++. Asimismo las utilidades de HTTP, esa sí fue escrito en C++.
La de socket sí está escrita en C y otras utilidades están escritas en C. O sea, si tú te pones a ver, realmente JavaScript es más que nada C. Y luego de eso, una capa que está escrita sobre el mismo lenguaje JavaScript, al menos para el compilador de Node, cuando estás trabajando sobre V8, que V8 es la misma cosa que utilizan Chrome para poder funcionar. Pues los navegadores como Chrome, por ejemplo Brave, Google Chrome, Chromium, todo eso utiliza V8. Si son lo mismo, no, no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de archivo, los JGS, no estoy seguro si es lo que estoy pensando, pero serían archivos de Common JavaScript. Los archivos de Common JavaScript son generalmente archivos del JavaScript antiguo, porque JavaScript ya tiene muchas versiones, entonces correr algunas versiones de JavaScript implica cambiar el tipo de archivo. Y también hay otros que son de C. Esos archivos de C sí son una combinación rara entre cómo es JavaScript, un módulo y como C. Eso es para extender el lenguaje. Y para correrlo realmente es sencillo, simplemente es node espacio index.js, por ejemplo, con el archivo que está ahorita, y ya eso debería funcionar. Y ya con eso terminaríamos por hoy. La verdad me extendí 11 minutos de más, lo siento, pero quería responderle a Ruiz. Con eso ya terminaremos por hoy. Recuerden hacer esta práctica de Docker. La idea es que cojan una instancia de Docker, instalen pgadmin, instalen un Postgres o cualquier base de datos por el ejemplo, similares. Y por último, que desplieguen una tabla que se llama example dentro de esa base de datos. ¿Alguien levanta la mano? No, listo. Ya, entonces con eso, buenas noches. Les voy a actualizar el repo. Gracias, gracias.